Saludos, hermano. Dios les bendiga. Me alegro mucho en la oportunidad que Dios me da para ayudarnos a ustedes en este momento a través de este canal electrónico para hablar sobre la lección número 20 que vamos a estar dialogando en los próximos minutos. Eh, Voy a compartir con ustedes la pantalla para así poder continuar el diálogo. Eh, la lección de hoy se titula Acciones imparciales y está basada en el libro de Éxodo 23, 1 al 12. Dicha lección está relacionada con nuestras acciones como cristianos. Vamos a discutir sobre temas, acciones imparciales y cómo ese tema nos impacta a nosotros directamente como cristianos. Eso lo vamos a ver más en detalle. Esta lección que estudiaremos está relacionada al tema justicia, ley e historia. Y dentro de ese tema estamos estudiando la unidad. Dios es la fuente de justicia. Hemos estudiado dos lecciones posteriormente. La primera, misericordia inmerecida. Acá vemos cómo Caín, cómo a Caín Dios le proveyó una misericordia inmerecida. Luego de él haber dado muerte a su hermano, Dios le saca o lo mueve del paraíso. Y vemos cómo entonces Dios extiende su misericordia sobre Caín para que él fuera del paraíso, no tuviera, no fuera muerto, ¿verdad? Por sus acciones. Dios sella a Caín para que él pueda vivir una vida, o sea, que le extiende una misericordia que realmente es inmerecida. A todos nosotros Dios nos extiende una misericordia que es inmerecida. En esta lección vimos que Dios crea Dios nos crea a la humanidad, crea a la humanidad para cuidarnos mutuamente. No hay lugar para violencia. Al contrario, debemos trabajar los asuntos de una forma pacífica. La vida es un regalo de Dios y como consecuencia no tenemos la capacidad nosotros de destruirla. La segunda lección trata sobre esperanza improbable. Es ese tipo de esperanza que viene en momentos de crisis donde nosotros probablemente entendemos que no hay oportunidades. Sin embargo, Dios siempre provee esa esperanza independientemente en los momentos que nos encontramos. Esa lección estaba basada en Génesis 21 y vemos ahí la narración de Agar y Ismael, ¿verdad? Y en la situación crítica donde la gracia de Dios se allega a ellos en momentos muy difíciles. Lo otro que nos enseñaba la lección es que no debemos dejar nunca a nuestro hermano, a nuestro pariente, a nuestro prójimo fuera eh, fuera del camino. Debemos siempre acompañar a nuestros hermanos de forma que ninguno quede atrás. Eh, la lección de hoy se titula Acciones imparciales y está basada en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 1 al 12. Eh, Como ustedes saben, Éxodo es parte del Antiguo Testamento. La Biblia es un conjunto de libros, una biblioteca, ¿verdad? Nuestra Biblia evangélica tiene 66 libros y él se divide en dos porciones principales, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Israel y de su trayectoria. En el Nuevo Testamento vemos la historia de Jesús y la iglesia.
En el Éxodo se encuentra en los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco, y el libro de Éxodo tiene 2 temas importantes, principalmente tiene el tema de la liberación de Egipto, del pueblo de Israel, y como segundo tema importante tiene el código de alianza o pacto. En ese código hay una serie de regulaciones y leyes que están contenidos, y parte de la lección de hoy tiene que ver con esas regulaciones y leyes que vamos a estar discutiendo, y cuál es su implicación o su pertinencia para nosotros como cristianos hoy día. El libro fue escrito alrededor, se cree que fue recopilado, ¿verdad? Durante el periodo del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel temía sobre su identidad, temía de que se perdiera la identidad del pueblo, y nos narra la narración que incluye, ¿verdad? De la liberación de la esclavitud y el pacto en ese año, alrededor del año 1600 al 1200 antes de Cristo. Así que la narración específica está alrededor del año 1200, ¿verdad? Que es cuando Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Acciones imparciales. Dios es la fuente de justicia. El texto áureo central de la lección lee como sigue: no seguirás a la mayoría para hacer el mal, no testificarás en pleito inclinándote a la mayoría para pervertir la causa. Tampoco harás favoritismo al pobre en su pleito. Trabajando la lección durante la semana, vi y leí sobre una historia, una noticia relacionada con los sucesos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Y hablaba un poquito de las relaciones internacionales y explicaba el artículo que habían dos reglas según el artículo. La primera regla es que, como dice aquí, la primera regla de las relaciones internacionales es que el fuerte hace hace lo que desea hacer, hace su voluntad, y el débil tiene que sufrir las consecuencias de dichas acciones. Y segundo, decía que la segunda regla es que nadie, ni siquiera la superpotencia, pueden cambiar la primera regla. Ahí notamos, ¿verdad? Desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de este artículo, y vemos a nivel de las noticias cómo se hace real esa regla, pero también vemos la injusticia, ¿verdad? Que se establece en las reglas, en la forma en que nosotros los humanos nos relacionamos, donde el que tiene más fuerza tiene el poder sobre el más débil. Y vamos a ver y vamos a aprender en esta lección cómo esa regla en términos de la justicia de Dios, en términos de la justicia cristiana, no deberían prevalecer. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos hace para considerar las reglas bíblicas? La lección tiene principalmente 2 propósitos. Tiene el propósito de preguntarnos y hacemos detallamos los objetivos de forma de pregunta. ¿Cómo integramos a nuestras prácticas cristianas las recomendaciones éticas establecidas en la ley?
como estamos hablando, estas leyes se le proveyó al pueblo de Israel durante su estadía en el Sinaí. Estamos hablando más o menos del año 1200 antes de Cristo. O sea, a eso le añadimos los 2000 años del nacimiento de Jesús. Estaríamos indicando de que principalmente son unas reglas que se establecieron hace 1200 años. Es sumamente interesante ver ese contexto, ¿no? De cómo nosotros hacemos parte de nuestras decisiones, parte de nuestras acciones, leyes y prácticas que fueron provistas hace 3200 años atrás. ¿Cuán relevantes son esas y pertinentes son esas leyes para hoy día? ¿Y cómo contrasta con el mensaje que Jesús nos dejó? ¿Cómo contrasta con el mensaje y el modelaje que Jesús nos dio? La otra pregunta que nos hacemos es, ¿existe alguna opción para no cumplir con estas leyes? Ese es otro elemento importante que se desea establecer. A continuación, iremos sobre el texto bíblico. Para ese proceso estaremos utilizando este bosquejo, donde se divide principalmente el texto bíblico en 6 diferentes puntos. En este momento vamos a compartir con ustedes el texto bíblico continuando con el bosquejo. Vamos a leer los versículos 1 y 2 que nos dialogan sobre la ordenanza contra el falso testimonio. Vamos a buscar la porción bíblica. Dice, no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. No siga a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría, inclinándote por lo que no es justo. Aquí vemos, ¿verdad?, que la ley nos establece y nos llama a la integridad y a la honestidad, a que estemos inclinados hacia la verdad. La fuente para administrar la justicia de Dios es la verdad. Y para impartir justicia, uno debe cerrar los oídos y los ojos a rumores y mentiras que pudiesen inclinarnos a un sentido de justicia o acciones incorrectos. Nosotros debemos, como cristianos, mantenemos inclinados siempre a una justicia donde se valorice la integridad y la verdad. No podemos tampoco inclinarnos a la mayoría para beneficiarnos de nuestras decisiones, siempre y cuando esa mayoría está inclinada a declaraciones que perjudican o que no son ciertas o que no están basadas en la verdad. Nuestra inclinación no debe ser por las presiones de grupo que podamos encontrar, sino principalmente debemos inclinarnos a aquellas razones que principalmente están ligadas a la verdad, que están en línea con la honestidad y la integridad. La próxima porción bíblica es el versículo 3 y saltando al 6. Es un llamado a la justicia y la rectitud hacia los pobres. Leemos, pero tampoco favorezca indebidamente las demandas del pobre.
Interesante, ¿verdad? Que aquí nos habla de que no porque sea pobre nosotros debemos inclinarnos a sus demandas, sino que nos debemos de inclinar a las demandas que son correctas, que son reales, que son verdaderas. No porque sea una persona pobre o rico, debe esto de alguna forma influenciar nuestras actitudes. El versículo 6 dice, no le desconozcas al pobre sus derechos en un asunto legal. Acá vemos la importancia de que nosotros establezcamos un parámetro que en donde podamos oír las reclamaciones del más desvalido, del más necesitado, que muchas veces no tiene los recursos para defenderse. Nosotros debemos estar atentos a esa eh, reclamo, a ese derecho del menos que se puede proteger, ¿verdad? Del menos que menos recursos tiene para poder salir hacia adelante. Los versículos 4 al 5 nos hablan muy interesantes, nos hablan sobre el tema del enemigo y cómo nuestras acciones deben estar o procurar no solamente a las personas que están en nuestra misma línea de pensamiento, en nuestras personas, las personas que nosotros consideramos como parte de nuestro equipo, sino hay que también pensar y nuestra justicia debe ser extendida a las personas que quizás no piensan igual que nosotros, a ese que quizás llamamos el otro, por cualquier situación o diferencias que podamos tener, independientes sean sociales, académicas, de creencias religiosas. La ley nos llama a que aún a esas personas que pudiesen tener diferencia con nosotros, les tendamos la mano y la justicia. Dice el versículo 4, si encuentras el buey o asno que tu enemigo había perdido, devuélveselo. Dice el 5, no dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que su asno cae bajo el peso de la carga, ayúdale a quitar la carga de encima. Así que, de nuevo, la ley no es imparcial, o no se parcial, perdona, la ley no se parcializa porque nosotros tengamos un sentido de entendimiento diferente al prójimo. Por el contrario, dice que debemos extender nuestra ayuda a aquellos que consideramos que no están de acuerdo con nosotros. Procedemos con la lectura bíblica y vamos a ver sobre un rechazo, un llamamiento que nos hace la ley de Dios para rechazar la injusticia y el soborno. Y esos son los versículos 7 y 8, que dice, apártate de las acusaciones falsas y no condenes a muerte a un hombre inocente y sin culpa, porque no lo declararé inocente. Yo no declararé inocente al culpable. Dice el versículo 8, no aceptes sobornos, porque el soborno vuelve ciega a los hombres y hace que los inocentes pierdan el caso. Nosotros tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Que estemos del lado de la verdad, que estemos del lado de la justicia. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En promulgar acciones que condenan a inocentes, a personas que no tienen culpa. Es interesante ver el acercamiento acá que nos hacen sobre el soborno, ¿verdad? Y hoy día vemos tanto sobre este tema. Eh, y quizás en nuestros lugares de trabajo, el énfasis que se hace a, a, a las gestiones de soborno y como podemos observar, el soborno puede venir solapado de diferentes formas y quizás un poco en línea con el tema
de las mayorías que hablamos anteriormente, de inclinarnos hacia las mayorías, hacia la presión del grupo, el soborno pues viene también solapado a veces, no solamente quizás con beneficios económicos, quizás con beneficios sociales, con de diferentes formas. A veces el soborno puede ser la aceptación de un grupo, ¿verdad? Que ponen entre juego, entre el ser aceptado por el grupo, siempre y cuando este, eh, eh, sigamos su forma de pensar, aunque sepamos que esas formas de pensar no sean la más correcta. Así que el soborno puede venir solapado, ¿verdad? O escondido en diferentes formas y mecanismos. Y nosotros debemos ser siempre justos. Puede venir solapado en términos de beneficios no visuales, pero quizás de forma diferente. Y tenemos que tener mucho cuidado de que nada nos coloque fuera del camino de, eh, de la justicia, de nada nos coloque fuera del camino de la verdad. El versículo 9 nos habla sobre el extranjero y es interesante cómo la ley también incluye al extranjero como parte de ese cuidado que uno tiene que tener y esa provisión adicional. Nosotros no podemos distinguir, no podemos ser, no podemos parcializarnos porque la persona sea extranjera o no. En nuestro, como todo en algún momento, quizás en la vida, vamos a ser extranjeros de una forma u otra, y debemos extender, ¿verdad? Y asegurarnos de que ese extranjero tampoco sea oprimido. Los versículos 10 y 2 al 12 nos hablan sobre la celebración humana que va en línea con las personas que tienen menos recursos, que van en línea con los más necesitados. Nuestras acciones deben ir en línea con, con las personas que pudiesen eh, requerir de nuestra ayuda. Dice el versículo 11, cultiva la tierra y recoge las cosechas durante 6 años, pero en el séptimo año no la cultives, déjala descansar para que la gente pobre de tu país coma de ella y para que los animales salvajes se coman lo que sobre. Haz lo mismo con tus viñedos y tus olivos. Acá vemos que esta ley donde requiere, ¿verdad?, que se cultiven las tierras por 6 años y no el séptimo año se les permita a los pobres de recoger, ¿verdad?, y almacenar el fruto de esas cosechas de ese último año. Entiéndase que esta era una ley que tenía dos partidas, una económica desde el punto de vista de descanso de la tierra, de permitir a la tierra que volviera a adquirir los nutrientes, ¿verdad? Y a ser fertilizada, ¿verdad? A través de ese proceso de descanso y a la misma vez una provisión provee una provisión para el necesitado eh, y el pobre. Eh, Además de eso, podemos ver en el versículo 12 que haz durante 6 días todo lo que tengas que hacer, pero descansa el día séptimo, para que descansen también tu buey y tu asno, y recobren su fuerza tu esclavo y extranjero. Acá vemos, ¿verdad?, una provisión para no solamente las personas pobres, sino también para que ellos
que día a día realizan los trabajos, incluyendo los animales, provee para un día de descanso, un día donde se pueden recuperar las fuerzas. Y esto es una provisión, ¿verdad?, adicional que provee la ley. Si retornamos a la presentación, vemos que esta lectura bíblica nos habla de varios temas, ¿verdad? Como aparecen en el bosquejo, nos hablan sobre la importancia de que nuestras acciones, que deben ser imparciales, deben estar alineadas al testimonio de la verdad. Debe estar alineada a que podamos dirigirnos o alejarnos del falso testimonio. Y lo importante es la integridad en nuestras acciones, imparcialidad. Y posteriormente vemos de las áreas donde nos debemos imparcializar. Nosotros debemos ser imparciales independientemente del estatus social de las personas. Nuestras acciones deben ser siempre las mismas, independientemente del estado social del prójimo con quien estamos interaccionando. Debe estar también debe ser también de forma imparcial en términos de si el prójimo está de acuerdo con nosotros, o no está de acuerdo con nosotros, si nos ha hecho daño o no. Nuestras acciones no deben estar parcializadas por lo que yo siento por el prójimo, o lo que el prójimo siente por mí, o lo que el prójimo me ha hecho. Tampoco podemos estar parcializados rechazando la injusticia y aceptando el soborno. Como decíamos, el soborno puede venir de diferentes formas, puede venir de una forma que no necesariamente la distinguimos. Puede ser básicamente relacionado a la aceptación a un grupo, puede venir directamente relacionado a otros elementos importantes a considerar. Nosotros debemos ser imparciales en términos de nuestras acciones, sea nuestro prójimo un extranjero o no. Debemos extenderles y asegurarnos con más razón al extranjero de que nuestras acciones van a estar alineadas para proveerle la justicia a ese extranjero. Y nuestras acciones también deben ser alineadas para ayudar al pobre, al necesitado. Esos son los elementos principales, ¿verdad?, que se traducen en la lectura que hacemos. Si enfocamos o hablamos de los puntos importantes de la lección, podemos distinguir que nuestras acciones deben reflejar la justicia de Dios. Y esa justicia está alineada con ser una justicia íntegra, y debe ser una justicia que está alineada a la verdad. Perdón, esa justicia debe ser alineada a la integridad y a la verdad. Estamos también obligados a tener como norte la práctica de los principios éticos de la fe cristiana. ¿Y cuáles son esos principios éticos? Que lo vemos más adelante. Dice, para Jesús el amor a Dios y al prójimo es la base de la ley. La justicia comienza con el respeto y la valorización del prójimo. Así que si repasamos el contexto de la lectura bíblica y los elementos de imparcialidad establecían, todos ellos están alineados a amar al prójimo tal como es.
amar la verdad, amar la integridad de nuestro proceder. Así que ciertamente el modelaje y las palabras de Jesús van en línea con el establecimiento, ¿verdad?, de los principios de la lectura bíblica, de los conceptos, ¿verdad?, y ordenanzas que proveía la lectura bíblica. Dice, la justicia de Dios es práctica, contextual, liberadora. Esa justicia en acción, solidaridad y cuidado de los menos privilegiados. Nuestras acciones deben estar en línea con esos principios de solidaridad y de cuidado a los menos privilegiados. Debe estar en línea en un contexto liberador. Nuestras acciones deben ser liberadoras, deben ser de ayuda al prójimo, deben ser de protección al más necesitado. Dice, a veces agredimos a otra persona no solo mediante el uso de la fuerza física, sino también mediante la palabra. Dice acá que las reglas éticas enfatizan prohibir la mentira y la difamación. Y a veces participamos de la murmuración contra el prójimo sin considerar la terrible daño que le provocamos. Y es sumamente interesante, ¿verdad? Todos estos elementos donde hablamos acá de la mentira, de la difamación, hablamos de la murmuración y el contexto en donde nos podemos encontrar es que muchas veces nosotros participamos de la murmuración, y la murmuración es cuando hablamos de nuestro prójimo de forma tal que pudiese incluir mentira o verdad, pero lo que estamos diciendo no de nada beneficia, ¿verdad?, o difama al hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cuando entramos en discusiones donde hablamos de nuestro prójimo, porque Dios es el único que es justo. Dios es el único que sabe todas las cosas. Y a veces nos hablamos de que yo oí decir o yo sé de esta situación o, o X, Y cosas de nuestro prójimo, pero toda situación tiene dos monedas y fácilmente uno pudiese caer, ¿verdad?, en la difamación, la murmuración contra el prójimo, porque en realidad no tenemos todos los elementos de juicio para juzgar a la persona. Siempre es bueno darle eh, el, el, la oportunidad a la duda de lo que nosotros oímos o nos han dicho, es cierto o no, y darle también la oportunidad a la duda de que siempre hay dos monedas, dos caras en cualquier situación. Eh, y eso nos ayudaría a evitar nosotros, ¿verdad?, a traer un diálogo, una narrativa negativa, y quizás ver las perspectivas desde un punto de vista positivo cuando hablemos de nuestro prójimo. A veces nosotros nos enfocamos en lo negativo y nunca hablamos de lo positivo. Lo mejor sería no hablar de nada que se pudiese convertir en difamación, sea cierto o falso. A veces también, como decía ahorita, de cierta forma se solapa este contexto de la murmuración, cuando se solicita muchas veces la ayuda o la oración por un prójimo, por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestro familiar, y quizás decimos cosas que no tenemos que decir para solicitar la oración. A veces debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando estás solicitando ayuda del prójimo, a que proveyamos la información necesaria
solamente para que la persona pueda darnos o proveernos esa ayuda, sin evitando de cierta forma entrar en argumentos que pudiesen ser difamatorios para esa persona. La murmuración nunca es buena. Y vemos que Dios en su palabra así lo establece. Y nosotros, como parte de ese principio cristiano de amarnos al prójimo como nosotros mismos, debemos considerar. A través de las leyes se trata de establecer una sociedad más justa, equitativa, brindándole oportunidades a los más necesitados. La idea de nuestras acciones como cristianos es que seamos más creyentes, con un nivel que queramos crear una sociedad más equitativa, más justa. La lección nos hace una pregunta que quisiera extendérsela en este momento a ustedes. Y no, la pregunta que nos hace es la siguiente. ¿Qué práctica adoptamos en nuestras congregaciones para atender al pobre como parte integral de nuestra adoración al Señor? Y entonces, nosotros, esa pregunta, no solo a nivel colectivo, sino también a nivel individual, podemos preguntarnos, ¿qué nosotros hacemos para eh, eh, proveer o atender las necesidades del pobre? Y el pobre, en este contexto, podemos expandirlo a aquel que tiene una necesidad, puede ser financiera, puede ser a nivel ¿verdad? Espiritual, puede ser a nivel mental, puede ser a nivel físico, de salud. Y de qué forma, cómo nuestra adoración a Dios, eh, que está en el contexto de poder proveerle la ayuda al, eh, al menos necesitado. ¿Qué cosas nosotros realizamos para atender esas necesidades? No solamente a nivel, ¿verdad? Como decía ahorita, colectivo, sino también individual. Muchas veces yo creo que debemos pedirle a Dios la ayuda a discernir esas necesidades. Eh, Debemos solicitar a Dios que nos ayude a poder discernir las necesidades eh, de nuestro prójimo, y que a la misma vez nos ayude a discernir las formas en que nosotros podemos ser partícipes de esa ayuda al prójimo. Y nos preguntamos, como decía ahorita, ¿cuáles son esas nuevas caras de la pobreza, esas nuevas caras, la cara de la pobreza en nuestro tiempo? Y pienso yo que, que son muchas las caras de la pobreza, no solamente a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel de salud integral, a nivel de... Hay muchas situaciones de necesidad eh, eh, que debemos preguntarnos qué hacemos para ayudar en ese proceso día a día. Eh, y de nuevo, somos llamados a rechazar todo prejuicio en contra de toda situación que pudiese involucrar una injusticia. Estamos llamados a que nuestras acciones como cristianos sean imparciales. O sea, que si vamos al bosquejo que dialogamos anteriormente, que nuestras acciones no estén parcializadas por eh, falsos testimonios, sino que estén parcializadas con la verdad. No, nuestras acciones deben ser imparciales al estatus social del prójimo al cual atendemos. Nuestras acciones deben también ser imparciales en términos de nuestra relación con ese prójimo y él con nosotros, en términos de si estamos en desacuerdo o no, si esa persona nos ha hecho daño o no. Esas acciones deben ser imparciales
y permita Dios que podamos entender este tema, porque muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra acción humana es de pagar a las personas de acuerdo a como ellos nos han tratado. Y acá Dios nos hace un llamado importante de que nuestras acciones no pueden estar parcializadas por lo que ha ocurrido entre el prójimo y nosotros, sino que en la medida que ese prójimo tenga una necesidad y nosotros tengamos la capacidad de satisfacer esa necesidad, debemos allegarnos a él. Rechazar la injusticia y el soborno, y cuando hablábamos de soborno con muchas cosas, ¿verdad? No solamente pensamos a veces que es solamente de dinero, pero puede ser, ese soborno puede venir solapado, ¿verdad? En muchas cosas, este, cualquier cosa que entendamos que nos puede beneficiar y por ese beneficio nosotros inclinar nuestra balanza en términos de nuestras acciones a favor de una persona, porque esa persona puede proveernos algún tipo de beneficio. En ese momento en que nosotros inclinamos esa balanza a esa persona, a ese prójimo, porque tenemos obtenemos un beneficio de él o de ayudarlo a él, porque vamos a ser aceptados por algún grupo mayoritario o cualquier otra actividad que se pueda intercambiar desde un término que no recuerdo ahora, pero cualquier actividad donde nosotros pensemos que nuestra acción se va a retornar un beneficio a nosotros y como consecuencia de esa acción vamos a ser parciales, ¿verdad? A esa acción. Nos llama acá el texto bíblico de que es una acción incorrecta y que debemos ser imparciales a que si el beneficio que vamos a ofrecer nos va a retornar algún beneficio o no. Debemos ser cuidadosos con el extranjero y con todas las personas que requieren de nuestra ayuda, de nuestra cooperación. Retornando a las preguntas que nos habíamos hecho al principio de la lección como propósito, creo que queda claro que las prácticas cristianas están altamente relacionadas a las leyes de la ética, ¿verdad? Establecidas en el Antiguo Testamento alrededor de 2600, 2000, perdón, 3200 años. Eh, eh, Leyes que fueron provistas para el pueblo de Israel, hoy día son claramente viables y son claramente pertinentes para nuestra acción cristiana. La, la, y como decía aquí la segunda pregunta, no hay opción para no cumplir con estas reglas de ética y van muy en línea, ¿verdad? Con el pensamiento, enseñanza y modelaje de Jesús para nuestras vidas. Recordamos esos dos mandamientos que Jesús resumió como el resumen de toda la ley, y es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, donde vemos que si amamos al prójimo como a nosotros mismos, vamos a ser totalmente imparciales. De esa forma, nosotros debemos asegurarnos que nuestras acciones vayan en línea con ese pensamiento ético. Y para culminar, quisiera dar lectura a la oración de esta lección, que dice: Dios grande y misericordioso, gracias por tu palabra que es vida para nosotros. Ayúdanos a asumir los principios éticos hoy expuestos. Danos la fuerza de tu espíritu para desechar todo acto que atente contra el hermano. Líbranos de caer presos del chisme, la murmuración y la difamación. Danos la sabiduría. Dame de tu sabiduría para manejar correctamente los conflictos
con otras personas. Así también, querido Dios, concédenos el valor para ser voz, defensa y cuidadores del pobre y del extranjero. Permite que aprendamos a ver al necesitado a través de tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por haber compartido con nosotros esta lección. Permita a Dios que podamos poner en práctica esos principios éticos establecidos en la ley y principios éticos que van en línea con las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima lección. Dios le bendiga.